Si sigues comiendo dulce, te va a dar diabetes. No, este es uno de los mitos más grandes y lo escuchas en niños con diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Dije, mi papá es diabético, así que yo no como dulce para que no me dé diabetes. Y hay gente que en verdad no come un solo dulce y me dice, pero es que me dio diabetes. El orden de los factores altera el producto. El orden de los factores altera el producto totalmente. Y la gente que hace a veces intermittent fasting me van a odiar, pero es difícil lograr conseguir. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio más del podcast más sonado en Panamá, no mentira, del mejor podcast médico en Panamá, Sala de Espera. Hoy, con la gran Magister Denise Abuganen. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Denise? ¿Todo bien y tú, Moca? Bien, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Primera vez que te montas en una ambulancia o no? Primera vez que hemos ¿De verdad? ambulancia. Sí. Es la primera, entonces tú eres la primera persona que es la primera vez en una ambulancia, así ¿De que verdad? bienvenida. Gracias. Vamos a tratar de que sea lo más acogedor posible. Ok, Denise, cuéntame, o cuéntanos, mejor dicho, ¿quién es Denise? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde estudió? Ok, yo nací y crecí en Panamá. Ok, O sea, 100% panameña, papá colonense. wow, Sí. respect a la gente de De Colón. De ahí hice mi licenciatura en Canadá, en Montreal, Canadá. Ok, Honestamente, yo empecé estudiando medicina. Yo entré a la Nacional, hice un semestre y al mismo tiempo ya había aplicado afuera a nutrición porque yo no estaba segura. No sé, tú sales de la escuela y no sabes Sí, sí, era un- qué quieres hacer. sí, tal cual. Quería algo relacionado a medicina, pero no sabía si medicina o nutrición, así que apliqué a los dos. Pero disculpa, Ajá. ¿qué fue lo que te hizo decidir voy por la nutrición en vez de la medicina? Porque estabas como en la duda. No me sentía al 100% en medicina en ese momento y como que quería probar algo diferente, quería salir, Claro. tenía la oportunidad y dije, si no me gusta ya regreso, tengo... Y el tema de que tú siempre tuviste medicina como una de las opciones es por tu, o sea, Papá. por tu núcleo familiar. Sí, sí. O sea, mi por papá- tu, Mi papá es digamos, médico. hereditario. Exacto, sí, se habla mucha medicina y mi hermano también está estudiando medicina, Ah, ya ok. se graduó, o sea que hay algo ahí. En mi casa tienes dos pasiones, la parte médica, que es mi papá, mi hermano y yo, y tienes la parte artística, que es mi mamá con mis hermanos. Ya, ok. O sea, que son dos bandos. Totalmente. Pero logramos, nos entendemos. Yo te estoqueé un poquito, nada malo. Vi que eres nutricionista y dietista. Ok, lo que pasa es que sí hay como una diferencia en donde, especialmente en inglés, los nutritionists se dedican al research, a todo lo que es investigación en Estados Unidos. Ok. Y cuando tú eres lo que le llaman RD, o Registered Dietitian, una dietista es de que te encarga de trabajar con pacientes. O sea que, sí, bueno, en Panamá no existe esa distinción, o sea, no se distingue tanto. No se distingue tanto. O sea, es como que nutricionista es lo que más se escucha. Exacto, es como el término que se El término, genera. sí, el término de la calle. Pero ya de ahí entonces saqué una certificación como educador en diabetes. Y un par de añitos después, entonces me doy cuenta de que el paciente que tiene diabetes usualmente no solo tiene diabetes, sino que también tiene el colesterol alto, la presión Sí. alta. Tiene el combo completo. Exacto. Entonces decidí, la maestría es justamente en lo que es prevención cardiovascular. Ok. Y Que va muy ligado. Que va muy ligado, por ejemplo, a la parte del corazón, porque después entonces me fui un par de años después, y todo esto pues el lapso, no siempre sigue estudiando y haciendo certificaciones, Claro. pero un par de años después entonces estudié o me enfoqué un poco más en la parte de nefrología. Y ahora trabajas con tu papá. Ahora trabajo... O sea, sí. no quizás con, pero Bueno, sí es de la con- mano. De la mano, no solo con él, porque hay muchos otros médicos que necesitan, por ejemplo, geriatras, con el doctor Melchor Rivera, que él tiene pacientes que tienen diabetes o que tienen, vamos a decir, sarcopenia, esa pérdida de masa muscular, que me mandan algunos pacientes, o por ejemplo, cardiólogos. Ok. El doctor Rubín me manda pacientes porque Toda esa gente el tiene que colesterol venir. alta, exacto. Entonces no tiene que venir al Te podcast. estoy dando ideas. Otra pregunta y la última, creo ya. Si estuviésemos en la calle, imagínate, tú y yo fuimos a trabajar y ahorita tenemos que almorzar. Sin decir nombre de franquicia, o sea, Sin decir nombres estamos de claros de franquicias. franquicia, o sea, Sí, sabemos cuáles American. son. Te vas a sorprender. En verdad, si tú te comes una hamburguesa sencilla, sin las papas y sodas,
es una hamburguesa, o sea, es Está bien. calóricamente hablando, estás bien. Está ok. Exacto, está ok. Ya saben, si están en la calle ahí tienen un par de datitos ahí para qué hacer. Pero bueno, llegamos a la sala de espera, ahora sí. Vamos a continuar temas muy interesantes adentro, todas las preguntas que tengo en la cabeza que no pudimos hacer y todo lo que también no nos queríamos adelantar, así que bienvenida a la sala de espera. Bienvenidos a un episodio más de la sala de espera. Hoy con la gran Denise Abuganem. Bienvenida, Denise. Gracias. Bienvenida. Obviamente también con mi gran co-host, con Rosana. Bienvenida, Rosana, ¿cómo Thank you. estás? Bien. Sí. Y sabes que me di cuenta que yo nunca me presento. Señores, yo soy Mauro Sijón. ¿Ok? Para el que quiera, para el que me conozca, síganme en las redes ahí. Estamos el día de hoy en un espacio bello. No sé, Denise, si pudiste ver los alrededores. En verdad está muy lindo. Está muy el lindo. espacio, Estamos sí. en el showroom de Open Casa en Obarrio. Si estás buscando remodelar tu casa, tu closet, tu cocina, tu sala, le quieres un regalo a tu esposa, a tu mamá, a quien tú quieras, visita a la gente de Open en Obarrio. Y también vamos a estar bien hidratados el día de hoy. Ya vi que Denise ahí empezó abrí. con su agua. Está buena el agua. Gracias a la gente de Panama Blue vamos a estar hidratados en el episodio de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el podcast con Denise Abuganem. Denise, tú eres nutricionista, pero estás especializada, ¿no? Sí, tengo una certificación como educadora en diabetes. Correcto. ¿Cómo llega el paciente a tu clínica? Ok. El paciente primero va donde el doctor y el doctor le dice, tienes diabetes. Y ahí entonces... Pánico. 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 Y entonces dejan de comer todo. Porque el arroz sube el azúcar, dejan el pan, dejan las frutas, dejan de comer todo lo que se te ocurra y de pronto están comiendo 3 lechugas. Y llega un punto en donde eso es como insostenible. Claro. Se están muriendo de hambre, todo el mundo tiene algo que decir, el hermano, el primo, el tío, La abuela. la vecina, La vecina. ChatGPT. Chachi. Y entonces se vuelve un 8, porque le dan un montón de que tómate este té, que tómate esta hierba. Y ya llegan donde mí, súper asustados, diciendo, no sé qué comer. No sé qué comer, todo me sube el azúcar, todo tiene carbohidratos, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. Y ahí es donde entonces uno empieza, más allá de una dieta, educación. Claro. Empiezas a educar al paciente. Porque es un estilo de vida, ¿no? Al final no va a ser una dieta. No, ellos tienen que entender, ok, qué son los alimentos que suben el azúcar, que sabemos que son los almidones, pero que no lo tienen que eliminar por completo, sino que controlar las porciones es más que suficiente para lograr mantener sus glicemias o sus niveles de azúcar en rango, sin ser demasiado restrictivos. Pero eso tiene que ir acompañado de los medicamentos que da el doctor, tiene que ir acompañado de ejercicio y bueno, un pilar más es la parte de alimentación. Y Es mucha disciplina, No, perdón, tranquila, mucha tranquila. disciplina, porque es también a comer a las horas que son, tomarte los medicamentos a la hora que son, ¿no? Claro, sí, bueno, uno empieza con lo básico y de ahí cada cita vas aprendiendo algo nuevo. Hablaste de tomarte los medicamentos a las horas que son, dormir, las horas adecuadas. Entonces todo eso va a influir en los resultados al final del día. Claro. Y la gente va a tu consulta por un tema estético de que me quiero ver bien o por un tema de quiero estar bien, o sea, quiero estar saludable. O sea, un tema quizás preventivo / Llegan por los dos, o sea, no solo atiendo personas que tienen diabetes, hay veces Ok. que llegan con el colesterol alto, con la presión alta o también quieren perder peso. Y realmente perder peso no necesariamente es algo estético. Si tú te das cuenta, aunque los laboratorios estén dentro de los rangos, pues dices, bueno, yo tengo extra peso, pero mis laboratorios están en rango. Y después revisa su hígado y tiene hígado graso. Entonces ya no están tan en rango. ¿Y quién dice que puede ser que hoy estás en rango tus laboratorios, pero en 5 años estás con una prediabetes? Y en 10 ya se convierte en una diabetes. Entonces, si tú puedes buscar la forma de prevenir, que eso es lo que uno quisiera, prevenir llegar a una diabetes, ¿por qué no? Y hay estudios que demuestran que lograr perder peso y hacer ejercicio disminuye el riesgo de desarrollar diabetes en aquellos pacientes que ya tienen prediabetes. O sea, lo puede frenar. 100%. ¿Qué significa prediabetes?
Yo le llamo es la luz amarilla del semáforo. Ok. ¿Ok? En donde los niveles todavía no están demasiado altos, ¿ok? De azúcar no están demasiado altos como para hacer una diabetes, pero si no te cuidas en los siguientes años, ya vas a estar ahí. Entonces, te estás en esa luz amarilla, que si te cuidas, pierdes peso, haces ejercicio, echas para atrás. Y esto lo puedes ver con O sea, simple, no nada más lo frenas, es reversible. Es reversible, totalmente. con una simple prueba de glicemia en ayunas. Glicemia en ayunas, pero realmente se usa también algo que se llama hemoglobina glicosilada. Ok. Y nosotros lo llamamos en su momento la prueba de los mentirosos. ¿Por qué? Si tú ayunas el día anterior a hacerte tu examen, o tienes 3 días comiendo perfecto, llega el paciente y sale la glicemia en rango. Viene el doctor, te felicito, Mauro, hiciste todo lo que tenías que hacer. Y después a desbocarme hasta el próximo... Hasta la próxima hasta cita. la próxima cita. La glicosilada toma el promedio de azúcar de los últimos 2 a 3 meses. Wow. O sea que tienes que cuidarte 2 a 3 meses. Es un mejor Es indicador. un mejor indicador. Claro. También entiendo de que hay distintos tipos de diabetes. No es lo mismo ni el tratamiento, ni los riesgos, ni la forma en que te dan, o sea, el motivo, pues. Sí, y es una excelente pregunta, porque creo que es donde a veces hay que empezar. Diabetes en general lo que quiere decir es que es una condición donde los niveles de azúcar en sangre están elevados. Entonces hay diabetes tipo 1, que es un tema autoinmune, casi siempre lo diagnosticamos en niños o jóvenes, y como le decimos a ellos en su vocabulario, es tu propio cuerpo atacó las células que producen insulina. Entonces su propio cuerpo no puede producir insulina y tienen que inyectarse. Y ellos se inyectan insulina con cada una de sus comidas. O sea, es un cuerpo que no produce insulina del todo. Del todo. Del Y, todo. o sea, para que esto, para hacerlo más básico todavía, uno come, las comidas tienen azúcar y la insulina es lo que... Te lo Te controla. lo controla. Todavía mejor, la insulina es una llave, ¿ok? Entonces tú comes y esa energía de la comida tiene que entrar a tus músculos, a tus células. Tú necesitas esa llave que abra la puerta para que entre la energía a tus músculos. Si no tienes esa llave, el azúcar o la energía queda en la sangre. Entonces, Sin utilizarse. sin utilizarse, y por eso los niveles 300, 400, Claro. 500, porque no tienes esa llavecita. Ese es el tipo 1. Ocurre una prevalencia, 5% de todas las personas que tienen diabetes, usualmente son tipo 1. De ahí tipo 2 es la mayoría, y cuando hablamos de estilo de vida y lo que casi siempre se escucha, vamos a decir, en la calle de diabetes, pensamos en un paciente con diabetes tipo 2 o una persona con diabetes tipo 2. Este tiene mucho más que ver con estilo de vida, exceso de peso. Hay un factor genético muy fuerte. O sea, si tu papá o tu abuelo o tu tío tienen diabetes, sería bueno que cada cierto tiempo te hagas un examen, llámese hemoglobina glicosilada o glicemia, para estar seguro de que tú no tienes, especialmente si tienes un par de libras de más y no estás haciendo ejercicio. ¿Ok? Y disculpa, la tipo 1 no es hereditario. algunos casos que son hereditarios, pero no es lo usual. Por regla general, cuando cuando se le diagnostica diabetes tipo 1, muchos de ellos en verdad no tienen a nadie. Y es el susto como que, ¿pero por qué me dio a mí? Si no tengo a nadie en mi familia con diabetes. Y es como que es algo autoinmune. Incluso una de las cosas que dicen, uno de los mitos más grandes, es que ese niño tomaba mucho jugo y comía mucho azúcar y por eso le dio diabetes. Y es como que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, que es aleatorio completamente. O sea, que el tipo 1 es una enfermedad autoinmune Sí. y el tipo 2 es más relacionada a los estilos de vida y a la herencia familiar. Exactamente. Esa es la diferencia en cómo se produce. En el tratamiento y en la alimentación también varían los entre una y otra. Ok, en los tipo 1 ya sabemos que la forma de manejarlo es con insulina. En los tipo 2 usualmente se dan medicamentos orales, o sea, medicinas. Y ahora en el mercado hay un montón de medicamentos para ayudarlos a mantener sus niveles en rango. Y es súper importante porque cuando uno ve lo que es cuántas personas con diabetes tipo 2 logran controlar su diabetes, es menos del 50%. Wow. Tenemos un montón de medicamentos, pero ¿qué pasa? La diabetes no duele, no pica, Eso iba a no preguntar. nada.
igual que la presión, igual que el colesterol, y hasta que la persona no se complica, no entiende de lo peligroso que es tener los niveles de azúcar elevados. No le da La importancia. diabetes es una enfermedad peligrosa. Silenciosa. Silenciosa y peligrosa si no se controla. Si la controlas, no hay ningún riesgo. O sea que la mejor manera es ir, o sea, año tras año tomándote una hemoglobina glicosilada. Uno debe de hacerse, Corten sí. eso. Uno sí debe de hacerse sus chequeos anuales, vamos a decir, pero depende mucho de la edad. Ok. ¿Ok? También depende peso, estilo de vida, otros factores de riesgo. Ahí el médico debe darte como tu batería de examen, no solamente de azúcar, Ok. porque te acuerdas que te mencioné que diabetes no es solo azúcar, sino también entonces muchas veces tienen presión, tienen colesterol, tienen otras cosas que se van como, se tienen Sí, que trabajar en conjunto. Y creo que en Panamá no hay quizás tanto esa cultura. Ahorita se está empezando a mover eso de chequeos ejecutivos. Pero, digamos, en otros países que yo he podido tener la oportunidad de visitar, es muy común que así como tú le haces mantenimiento a tu carro, tú también una vez al año o 2 veces al año vayas y te hagas una batería de exámenes para prevenir precisamente cualquier tipo de... Sí, tipo de condición de que hay veces padecimiento. que puede pasar desapercibido. Un colesterol alto tampoco se siente. Tú puedes tener los niveles de colesterol elevados y no sientes nada. Pero va tapando arterias y va haciendo daño internamente. Y un último tipo de diabetes, bueno, uno de los comunes, es también diabetes estacional, que es Eso lo diabetes tenía apuntado para... en el embarazo. ¿Ok? También sigue siendo niveles de azúcar elevados. Somos mucho más estrictas con las mujeres embarazadas, porque, claro, ellas tienen una fecha de inicio y una fecha final, ¿ya? Pero es más que nada, ahí tiende a ser más un tema hormonal. Te quería hacer esa pregunta. ¿A causa de qué te puede dar diabetes estacional? ¿Se cura una vez termines el embarazo? Y, o sea, si los cuidados son iguales a una diabetes tipo 1 o tipo 2. Las causas pueden ser múltiples. Sí puede haber un factor hereditario. Ujú. Un riesgo elevado es edad, peso, ganancia excesiva de peso en las primeras semanas de embarazo. Si te dan un embarazo, ¿significa que te va a dar en el próximo? Usualmente sí. Y si no te dio en el primero, tienes más años pero en el segundo, así que el riesgo va aumentando. ¿Y se cura después del embarazo? En la mayoría de los casos, sí, después de dar a luz, los niveles de azúcar bajan a rangos normales, pero es una alarma de que tienes que cuidarte porque tienes un mayor riesgo de desarrollar diabetes en los siguientes 5 a 10 años. Hablamos de los tipos de diabetes. ¿Cómo se ve la alimentación de un paciente con diabetes? O sea, hablamos de, tengo miedo, no voy a comer nada, más nunca en mi vida me voy a poder comer un dulce, no puedo comer carbohidratos, los mitos de los tés y el vinagre de manzana y el no sé qué. ¿Cómo se ve la dieta real, sostenible de un paciente con diabetes? Ojalá y tuviera una sola respuesta, pero creo que varía de acuerdo o sea, para que sea sostenible, varía en cada persona y sus preferencias. Entonces, ¿qué es, vamos a decir, lo más importante? Si es el carbohidrato el que sube el nivel de azúcar, entonces saber controlar la cantidad que vas a comer. Porque ya sea tipo 1, que en cierta forma tiene más flexibilidad, porque tú te vas a inyectar para controlarlo, o si es tipo 2, va a depender si haces ejercicio, si quieres perder peso, qué tipo de medicamentos estás, o en mujeres con diabetes estacional, siempre lo primero que te vas a enfocar es cuánto carbohidrato ese paciente puede comer. Y lo ideal es que consuman un poquito de carbohidrato en cada una de sus comidas. ¿Hay mejores carbohidratos o peores carbohidratos? Sí, no todos los carbohidratos son iguales. Entonces uno pone como en la balanza. Bueno, primero es la cantidad. Lo más importante es la cantidad de carbohidrato. De ahí es la calidad de ese carbohidrato. Porque tú puedes decir 40 gramos de carbohidrato, que sería un poco más de una taza de una sopa de lentejas. Y los mismos 40 gramos de carbohidratos de una Coca-Cola. Los dos son carbohidratos y son 40 gramos, pero se van a comportar completamente diferentes. Entonces aquí uno habla de que, bueno, que no sean refinados, los granos integrales, la forma de cocción, todo esto va a afectar en la forma que se va a... Aquí tengo una pregunta importante. A ver. A ver si es mito o realidad. En la alimentación, Ajá. el orden de los factores
altera el producto. El orden de factores altera el producto totalmente. O sea, es importante el orden en que me como la comida. A ver, la gente piensa que es varita mágica y que vas a curar, entonces después de comerte la ensalada puedes comer el dulce y ya vas a estar perfecto. No funciona así, pero sí tiene un efecto significativo si tú empiezas con una ensalada que tiene fibra, que muchas veces le ponemos vinagre, le ponemos limón, las cosas ácidas enlentecen la digestión, o sea, la absorción de ese carbohidrato va a ser más lento. Entonces, si tú empiezas con tu ensalada, después sigues con tu proteína, pescado, pollo, carne. Tienes proteína, tienes grasa ahí, otra vez. El carbohidrato al momento de ingerirlo va a ser más bajo. Pero si no cuidas la cantidad que te comes de carbohidrato, igual se va a disparar, no sirve de nada. Pero sí ese orden, si uno logra hacerlo, ayuda. O sea, que es mejor eso que agarrar todo y mezclarlo. Sí. wow. Tú creaste un plato que estaba viendo la foto, no tenemos el plato aquí, pero es un plato que está súper cool, que tiene bien dividido las porciones y los tipos de comida que puedes comer. O sea, aquí está, creo que es carbohidratos, proteínas y vegetales. Entonces, si logras servirte la mitad del plato de vegetales sin almidón, o sea, tu lechuga, tomate, pepino, no tiene que ser nada muy sofisticado, y empiezas por ahí, y después sigues con tu proteína, pescado, pollo, carne, huevo, mariscos, y carbohidrato, arroz, papa, pasta, maíz, yuca. Ya, lo tienes porcionado para evitar el típico plato panameño del arroz con la ensalada de papa o la ensalada de coditos. Como dice ensalada, ya se vuelve vegetal. Y la proteína, o el tamal como está cubierto de la hoja de vegetal. Entonces, ahí saber cómo identificarlo, te sorprendería. No, pero el plato está a lo máximo porque tiene, ¿cómo se llama? Las ideas, sí. Ideas de comidas que caben dentro de la categoría. Claro. O sea, que aparte de porcionar, te da ideas para variar. Claro, si no te aburre lo mismo. Definitivamente. A mí me gusta que el plato es como te empieza a entrenar tu memoria muscular para que ya esto se haga un estilo de vida. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cualquier persona puede comprar el plato o es más recomendable que vayan primero a una consulta? Cualquier persona puede comprar el plato. En verdad, es bastante fácil de entender. Lo viste ahí, después lo podemos enseñar. Ahí le vamos a poner una foto aquí. Ponlo aquí. ¿Cuál es tu take en el saltarse quizás el desayuno, saltarse un almuerzo, ir directo a la cena? ¿Sabes? Esa pregunta es personal. Eso en que... No, estoy seguro que hay mucha gente así. Lo hace. Hay mucha gente así. ¿Cuál es tu take en eso? Siendo realista, porque al final quizás mucha gente si yo fuera a tu consulta, yo te diría, me encanta lo que estás diciendo, pero no es real para mi estilo de vida. Entonces, ¿sabes? Siendo un poquito un balance entre la realidad y lo que conoces y sabes, ¿qué tú crees que sería como? ¿Sabes qué tiende a pasar? Muchas de las personas que se saltan comida tienden a compensar ya sea en la siguiente comida o como no se sentaron a comer, comienzan a picar. Y nunca asociaron yo comí con el picoteo. Exacto. Entonces, cuando tú les preguntas, porque aquí somos como investigadoras, bueno, pero ¿qué comiste ayer? No, yo no como nada, me tomé una taza de café, ¿ok? Y el almuerzo, la verdad es que me lo salté. ¿Y no comiste nada hasta qué hora? No, eran como las 4 o 5 de la tarde cuando me comí algo, fue mi única comida. Y sigue preguntando, y bueno, ¿y qué te tomaste? No, en verdad me tomé un caramel latte tamaño grande y me comí unos pirulines. Y entonces es como que, es verdad, nunca te sentaste a comer, pero cuando te sientas a ver, sí picaste todo el día cosas que tienen la misma cantidad de calorías que si te hubieras sentado a comer. Eso por un lado. No digo que es tu caso, pero es bastante común esa parte. Número 2, y la gente que hace a veces intermittent fasting me van a odiar, pero es difícil lograr conseguir la cantidad de proteína al día que el cuerpo necesita cuando uno se salta una comida. Y no digo que no lo van a conseguir en gramos de proteína, ¿okay? Sino que el cuerpo va a absorber por comida entre 25 y 30 gramos de proteína. Y todo lo del resto que te comes en esa misma comida se fue al traste. Exactamente. Ya no vas a alimentar el músculo. ¿Entendiste? Sí. No parece que entendiste. Una cosa es haber entendido, otra cosa es querer entender.
A ver, tú Que te... ya una vez que te lo dices, como que ya A ver, no lo vas a querer hacer más. agarra... Sí, entonces mejor lo desconecto. Es mejor, por eso la ignorancia a veces es mejor, ¿no? Ignorance is bliss. Tú te comiste una vaca entera al almuerzo. El pollo entero. Pero en verdad de todo ese pollo, 30 gramos de la proteína de ese pollo va a ir para tus músculos y el resto no va para el músculo. Y si tú estás necesitando 90 gramos de proteína al día, solo tienes 30 a tu almuerzo para el músculo y tienes 30 a la cena, ya son 60. Y- Digo, al menos que seas un pro y que comas perfecto y que te hagas tu merienda de yogur griego con 15 gramos más y te O comas el un par de batido de nueces o te proteína. tomas el batido de proteína, no llegas. Si solo haces un almuerzo y una cena, no llegas. Entonces, eso es algo que muchas veces hay que evaluarlo y especialmente personas arriba de 40 que estamos cuidando masa muscular o alguien que está yendo al gimnasio y quiere crear masa muscular. Entonces, ¿cómo llegas a esos requerimientos si De acuerdo. te estás saltando las comidas? Ahora, si no te gusta desayunar, hay un montón de formas. Como te dije, bueno, puedes poner una merienda con proteína, pero tienes que tienes que saber que eso es una posibilidad o que lo tienes que hacer en vez de comerte un par de galletas. Que no es que la galleta sea mala, solamente que tú lo que estás buscando es cuidar tu músculo. Y, o sea, me imagino que también has tenido casos donde alguien te dice, yo me salto las comidas y estoy skinny, estoy flaco. Y de la nada empiezo a meter esa cantidad de proteínas que mi cuerpo realmente necesita y empiezo a Ganar de peso. coger... Pero ahorita se hace mucha bioimpedancia que mide masa muscular. Entonces tú puedes saber ese extra peso, esas extras libras, de dónde vienen. Es mucho más fácil. Podemos hablar de las bombitas. O sea, veo que hoy en día pacientes con diabetes y gente que no tiene diabetes anda con la bombita. Esos No son es la bombita, es el los- medidor, el perdón, sensor. el sensor. Sí, los monitores continuos de glucosa, los Eso. sensores. Sí, porque ya la bombita es específicamente, las bombas de insulina sí pasan insulina y son como un beeper y van pasando insulina. Casi por eso sí son con personas con diabetes tipo 1. Los sensores, para mí son la maravilla en todo paciente que tiene diabetes tipo 1. ¿Ok? Todo paciente que usa insulina por cualquier razón, o sea, porque hay pacientes que tienen diabetes tipo 2 y tienen que usar insulina, y es un must, o sea, y están en las guías, que es algo excelente. En las mujeres embarazadas, mientras que todavía no están en las guías, vamos a decir, de diabetes, creo que es súper útil saber qué cosas, porque tú puedes saber exactamente qué comiste y a cuánto subió. ¿Qué pasa con los que no tienen diabetes? Expliquemos un momentito Ajá. qué es el sensor, para el que no sabe. Ok, el sensor es, vamos a decir, es del tamaño de una moneda que se pone usualmente en la parte de atrás del brazo y entonces él mide no en glucosa, sino en líquido intersticial, el líquido que está alrededor de las células va midiendo el nivel de azúcar en el que está. Y manda cada 5 minutos, de 3 a 5 minutos, tu nivel de azúcar, una medición. Entonces tú puedes saber, dependiendo del sensor, entre 10 a 15 días, cuánto está tu nivel de azúcar. Y entonces va subiendo y bajando de acuerdo a lo que comes o lo que haces en el día, porque ciertos ejercicios te pueden subir, ciertos ejercicios te pueden bajar. Entonces tienes una gráfica real de lo que está pasando de tu nivel de azúcar. Y esto me 24. conviene y esto no me conviene. Me comí un banano y se me disparó Claro. el azúcar versus me como una manzana y me mantengo mejor. Tienes insight. Las horas del día que me conviene comer el tipo de comida. Exacto, porque por regla general, no sé ustedes si han escuchado de que hay que quitar los carbohidratos en la noche. Seguro. Ajá. No creo que nadie no escuchó. Esa idea. Bueno, si tú te pones un sensor, te vas a dar cuenta que en verdad donde hay más resistencia a la insulina es en el desayuno. Entonces, en teoría, o lo que, por ejemplo, pasa mucho con mujeres embarazadas, con diabetes gestacionales, tú tratas de ponerle el carbohidrato al almuerzo y a la cena, y le pones carbohidrato en menor cantidad al desayuno, porque hay más chance que ese desayuno suba la glicemia. Y una persona incluso sin diabetes, si se pone un sensor, se va a dar cuenta que por regla general los desayunos, si comen carbohidratos, la misma cantidad de carbohidratos al desayuno, al almuerzo y a la cena, la misma cantidad, el pico va a ser más alto en el desayuno. Me puso de cabeza lo que normalmente entiendes, por lo menos para bajar de peso, pues para las dietas. Lo que pasa es que es más fácil quitar algo en la noche, pero no necesariamente es para los niveles de azúcar. Entonces aquí es importante saber cómo identificar a quién le estamos dando la recomendación. Claro. Regresando No a los- usen ChatGPT. Tal cual, ya lo dijimos en la ambulancia, literal.
No, a ver, ChatGPT nos va a ayudar en muchas cosas. Creo que hay que saber también entender cómo preguntarle? El input. El input. ¿Qué pasa con los sensores en personas que no tienen diabetes? Creo que te da mucho insight, pero tienes que saber interpretarlo, que ahí es donde siento que nos falta. ¿Por qué? Yo me puse un sensor, ¿ok? Y yo me comí un sancocho y tenía ñame, arroz, un poquito de otoe, probablemente yuca también y hasta maíz. Mi nivel de azúcar subió arriba de 200, ¿ok? Y no solo en el sensor, yo obviamente estoy viendo que el sensor está en 200, agarré, me medí y tal cual, estaba en 200. Eso no quiere decir que yo tengo diabetes y eso no quiere decir que yo más nunca me puedo comer un sancocho. Pero si yo me hubiera tomado una Coca-Cola de dieta, no me hubiera subido el azúcar, ¿verdad? Una Coca-Cola cero, no me va a subir el azúcar. Pero ¿qué me está alimentando más? El sancocho. ¿Ok? Entonces... O sea, no, yo quería decir la Coca-Cola como para llevar la contraria, pero... Pero de pronto, claro, entonces, a veces vamos a elegir alimentos que no nos suben el azúcar, pero no son alimentos. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar de comer una fruta por un guineo, porque me subió un poquitito o me subió un poquito más, y yo voy a preferir, no sé, algo sin azúcar que no me va a subir nada por temor. Y es como que, pero si tú no tienes diabetes, tu cuerpo, su trabajo es producir insulina. Obviamente de pronto no quieres esos picos de 200, la verdad es que ahí hice otra vuelta, pero no quieres esos picos, pero sí quieres... o sea, que es importante saber para qué lo vas a usar y cómo lo vas a interpretar. Sí. Sí, pero también me llevo mucho esa de que, o sea, no porque no tenga azúcar, no quiere decir que O sea, es nutritivo. ni es saludable. O sea, ni saludable. Bueno, ahora sí. Llegó la ambulancia. Denis nos doctora. confesó que esta es su parte favorita del podcast. Así es. Ya gracias a Dios tenemos material para que los doctores vean antes de venir al podcast. Eso es bueno. Antes creían en la idea y ya. Esta es una ronda de preguntas rápidas. No se piensan, solamente responde lo que se te venga a la mente. Súper en confianza. Aquí nada más somos 50,000 personas viendo. No te preocupes. Ok, ¿lista? Lista. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Leer. Si vas a pecar en la comida, ¿con qué pecas? Cheesecake. Qué buena respuesta. O sea, pero cheesecake yo lo veo como saludable. Claro, proteína. No, o sea, dentro de una mesa de postres, cheesecake es lo que yo no cojo. ¿Me entiendes? Como una amiga que dice que si el postre es frío no engorda. ¿Sabes? Ok, si no fueras nutricionista, ¿qué serías? ¿O a qué te dedicarías? Algo relacionado al área médica. O sea, creo que ahí sí me hubiera terminado de pronto la carrera en medicina. ¿Netflix and chill o tacones y para la calle? Netflix and chill, 100%. Esos martes de galería ya acabaron. Estás tirando la cédula aquí. ¿Qué pasa? Si pudieras conocer un personaje de la historia, ¿quién sería y por qué? Uy. Puede estar vivo o fallecido. Puede ser pre-pandemia o post-pandemia también. No, la verdad es que hubiera pensado en un Albert Einstein, ¿sabes? Creo que me llamaría mucho la atención. O sea, primero todo lo que vivió, esa mente tan brillante, lo que le tocó mudarse de país a país por ser judío, creo que aportó mucho y después también como que lo culparon mucho por el tema de la bomba atómica. Entonces es como que, no sé, escuchar su input y qué pensaría ahora del ChatGPT, de todo lo que estamos viendo. Saxenda, Ozempic o Mounjaro. No hay Mounjaro en Panamá, pero creo que cuando venga Va a ser un hit. va a ser el hit. Así que entre Ozempic y Saxenda, Ozempic. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Cuando el paciente viene con todas estas ideas o mitos o cosas que no saben, o erróneos, equivocados, y tú se lo aclaras y de pronto se van súper tranquilos y que, ok, yo puedo hacer eso. Llegan la siguiente consulta y una glicosilada, qué sé yo, de 10, bajó a 8, bajó a 7. Me cambiaste la vida. Cuando uno ve los números bajar, súper, súper cool. Qué bien. O sea, ver que estás dando resultados. Totalmente. Increíble. ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Me encanta el voleibol. No lo practico tan seguido, pero cuando se forma así Cuando como se forma una la birria, birria. ahí estoy. Ok, ¿y cuál es un ingrediente que nunca usarías en tu cocina? Picante. Picante.
Ok, ahora vamos a hablar del tema. Me interesa. No, yo, picante porque me cae mal. O sea, no tolero. yo tengo que meter una pregunta que no está ahí, pero si tú tuvieses que vivir de una sola cadena de franquicia por el resto de tu vida, Uah, ¿cuál sería? ¿cuál sería? No, Popeye seguro. De verdad, no. No, creo que me iría un poquito por McDonald's porque puedo escoger así un día el pollo, un día la hamburguesa. A Mira veces, de la cara. a veces el sándwich de pescado. No, hay más. Señora, me Más toca variedad. comer hoy aquí, pero... Pero no. No, creo que sería McDonald's. Ok. Oye, Saxenda, Mounjaro y Ozempic. Se usa para pacientes con diabetes, o sea, la medicina fue ideada para pacientes con diabetes tipo 2. ¿Y what's your take en este tipo de medicamentos? O sea, ¿te apoyas en ellos? A ver, yo como nutricionista no puedo recetarlos, ¿ok? Entonces muchos de los pacientes ya vienen con indicaciones médicas de la Ozempic. Usualmente lo que más veo es Ozempic. Funciona espectacular para pacientes que tienen diabetes, especialmente si tienen obesidad también, porque se ve esa pérdida de peso. ¿Qué pasa? Una de las razones más comunes de diabetes, colesterol, hipertensión, hígado graso, apnea de sueño, tiene que ver con el peso. Siempre que hablamos de diabetes, se daban medicamentos para bajar el azúcar. Y para el colesterol, para bajar el colesterol. Y para la presión igual. Pero si tú logras que el paciente pierda un 10%, un 15% de su peso actual, 15% en diabetes, una persona que pierde el 15% de su peso, en algunos casos se logra la remisión de la diabetes. Antes no se hablaba de que la diabetes se curaba. Tipo 2, tipo 2, tipo 1 no. O sea, que resuelves el problema de raíz. O sea, no das medicamento para la sintomatología, Eso sino no- que eso la no raíz funciona. es el sobrepeso, lo cortas de cabeza y se mejora. Y se mejora todo. Se baja el medicamento de la presión, se bajan los medicamentos para controlar el azúcar, el hígado que estaba graso está mucho mejor, la gente duerme mejor, entonces ya al no tener apnea del sueño, también los niveles mejoran de energía, pueden hacer más ejercicio, o sea, les cambia la vida a muchas personas. El uso indiscriminado de Ozempic o de cualquiera de estos medicamentos para perder peso, ahí es donde entonces ya vemos que no se recomienda, pero un Bueno, paciente... pero como todos los medicamentos, en verdad. O sea, cuando agarras la Tafil y la usas como sweetheart. ¿Entiendes? Exacto. O las vitaminas también. O sea, También. cualquier cosa que no esté guiada por un médico al final puede ser riesgoso. ¿Tú prefieres que una persona... una pregunta complicada. A ver. Pero tengo que hacerla. ¿Tú prefieres que un paciente que tú tienes, digamos que esté en sobrepeso, ¿ok? Y te diga, mira, ya yo he tratado todas las dietas que existen en Panamá, en América Latina, en el continente, Y no me funciona. no me funciona. Me voy a inyectar Ozempic. O sea, es mejor digamos, el uso indiscriminado con un fin... No, pero si tienes sobrepeso no es uso indiscriminado. Ok, digamos no sobrepeso. Porque el sobrepeso también es una enfermedad y tiene riesgos terribles a largo plazo. Sí, quizás sobrepeso. O sea, una persona que tiene un par de libras de más. Es que creo que hay que identificar al paciente que estamos hablando. Si quieres perder 5 libras, en verdad, no. 5 o 10 libras no es sobrepeso. Y hay tablas y uno también ve el porcentaje de grasa y uno trata de entender al paciente, ok, ¿de dónde vienen esas 5 o 10 libras extra para tratar de ayudarlo? Sí. Pero si fuera tan Sí. fácil de hacer una dieta, perdón, No. por ejemplo, si alguien que tiene 25, 30 libras arriba, 40 libras arriba, si fuera tan fácil nada más hacer una dieta y perder peso, no existirían estos medicamentos. O sea, seamos honestos. Es No, y difícil ese, hacer y el ese cambio. paciente es un paciente de riesgo para diabetes, hipertensión, problemas. Pero es, o sea, 10, 20, 30 libras arriba de tu peso ideal o del que yo... Porque tú me puedes decir, mira, Mauro, tu peso ideal son 170. Yo digo, no, pues yo en la escuela tenía 150 y yo quiero 150 porque No, quiero verme, tú sabes. hay algo que se llama índice de masa corporal, que es esa relación peso-altura. Ok. Entonces uno mira el índice de masa corporal, se te hace un examen de bioimpedancia, vemos cuánta grasa tienes en el cuerpo y ahí uno va y entonces va con un laboratorio. ¿Cómo están tus enzimas hepáticas? ¿Cómo está tu hígado? ¿Están los niveles altos o están dentro del rango? ¿Tienes prediabetes? ¿Cómo está tu colesterol? ¿Cuál es tu historia familiar? O sea, tú tienes que hacer todas estas preguntas antes de considerar el medicamento.
y son mágicos. O sea, No. me inyecto y dejo de comer, o es un empujón para cambiar tu estilo de vida, o funcionan por sí solos. Sí, quizás es como... Es la varita reset. mágica que todo el mundo siempre quiso por muchos años, pero trabaja en diferentes áreas del cuerpo. El que yo me enfoco, parte como nutricionista, es en que enlentece la motilidad o cómo se mueve el estómago. Se hace más lento. Entonces tú te sientes más lleno, con menos comida, por más tiempo. ¿Okay? Esto es solo uno de los mecanismos del Ozempic. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te llenas con menos comida, tú no pierdes de peso por la Ozempic, tú pierdes de peso porque dejas de comer. Correcto. Pues no te entra esa cantidad de comida y si tratas de empujártela, te vas a sentir mal. Y ahí vienen los síntomas de que es que estoy con náuseas, es que me cayó mal, pero nadie te dijo que tenías que parar de comer al momento que te sientes lleno. Entonces, por eso es que la gente pierde peso. Entonces, ¿es mágico? Sí, no. Sí, porque en verdad quita apetito y te sientes llena por más tiempo. Pero no es mágico porque el paciente tiene que entender de que tiene que achicar sus porciones, que probablemente lo que él aprendió, que era lo normal, su porción normal, en verdad, es muy grande para lo que es. Y al mismo tiempo, entonces, hay que cuidar sus proteínas, porque están perdiendo peso rápido, entonces tienes que asegurar que el consumo de proteínas sea suficiente, y hablamos de la distribución de las proteínas. Eso de estarse saltando comidas, a ellos no les conviene, porque se llenan de gases, les tiende a dar más náuseas, dolor de cabeza, entonces tú vas tratando como de dar todas estas recomendaciones para prevenir síntomas. A veces yo pienso como que, ¿sabes? La gente que toma pastillas para dormir o pastillas para mejorar, poder ir al baño, una vez que las empiezas a usar, el cuerpo lo necesita. O sea, como que ya no me puedo dormir sin la pastilla, ya no puedo ir al baño si no me tomo el, no sé, magnesio, lo que sea. Entonces, el cuerpo, la Ozempic tiene una función sobre el páncreas o sobre la insulina, que usa el Ozempic como una muleta, y luego que quitas el Ozempic, el cuerpo se puede volver diabético o le va a hacer falta esa ayuda para... O sea, tú lo hablaste dentro de cosas como pastillas, vamos a ir para poder ir al baño, o para la ansiedad, etcétera. Pero si tú lo miras como medicamentos para controlar la presión, muchas veces necesitas el medicamento para controlar la presión y está controlada porque te estás tomando los medicamentos, y si lo quitas, pues se te va a subir la presión. Incluso hay un grupo de médicos muy fuertes que dicen, o sea, si la obesidad es una enfermedad, Toma medicina para la obesidad. toma la medicina para la obesidad, igual que la presión. Si esa medicina te va a ayudar a mantenerte dentro de rango y no vas a tener que tomar todos los otros medicamentos, ¿por qué no? ¿Y están indicadas para uso de largo plazo? Sí, ¿Son seguras para uso de largo plazo? son seguras para largo plazo. Ok. No, y hablando de los mitos, yo tengo un par de mitos que me gustaría desmentir antes de despedirnos el día de hoy. Uno de los mitos que yo siempre escucho es, hey, si sigues comiendo dulce te va a dar diabetes. No, este es uno de los mitos más grandes y lo escuchas en niños con diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Dije, mi papá es diabético, así que yo no como dulce para que no me dé diabetes. Sí, pero entonces se comen todas las frituras y todas las papitas y todas las nuggets y hamburguesas y todo lo demás. Entonces es como que, bueno, y hay gente que en verdad no come un solo dulce y me dice, pero es que me dio diabetes. Es como que te puede dar diabetes, porque Claro. al final es el exceso de peso, ese exceso de grasa que está afectando la forma en que funciona tu páncreas. No está logrando como acompañarte a producir suficiente insulina para bajar tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, no tiene que venir por dulce, son por muchos otros hábitos. También he escuchado de que el arroz del día anterior Que engorda menos. No, que No, engorda que- menos, engorda lo mismo. Que es más saludable, entonces. Ok, que hace menos picos de glicemia. Ok, cuando uno prepara, no es solo el arroz, lo que pasa es que aquí el panameño come mucho arroz. Cualquier almidón, por ejemplo, la yuca, cuando tú la enfrías, se convierte en un almidón resistente. Y al momento de consumirlo, o sea, la digestión es un poquito más difícil y entonces hace un menor pico en la glicemia. Eso sí es cierto. Ahora, puedes lograr ese mismo efecto haciendo dos cosas, específicamente pensando en arroz. Número 1, si le agregas frijoles o lentejas, o sea, la menestra, va a tener el mismo efecto de enlentecer esa absorción porque tienes la fibra. La otra es el arroz precocido o parbolizado.
ya te quitaste un paso y tiene lo que se llama un menor índice glicémico, hace menos Picos. picos. Y menos picos es igual a... Niveles de azúcar o sea, Mejor. más exacto. Y el último que tengo es que el vinagre de manzana puede mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Esa gente que se toma un shot de vinagre de manzana en la mañana. Ok, a ver, te va a funcionar solo para la mañana. Te va a funcionar solamente para el desayuno, pero para el almuerzo y la cena no. Y por eso comer la ensalada, lo que estás buscando, en algunos casos sí es el vinagre de manzana, pero también el ácido de limón logras ese mismo beneficio, en donde enlenteces la absorción del carbohidrato y por eso es que se logra mantener los niveles en rango. Pero siempre recuerden que no es mágico, no es que te va a bajar de un 250 a un 150, va a estar de 250 a 220. Pero si estás en 180, de pronto llegas a 160. Entonces, son pequeños cambios que creo que si los vas sumando, al final dan una mejor respuesta, un mejor resultado. Ahora, una última cosita. Yo hablando de esto, de poner a enfriar el arroz, me tocó dar una charla a unos gastroenterólogos. Querían saber de los monitores, querían saber de estas comidas, del arroz, de ponerlo a enfriar y eso. Y uno de ellos se paró y me dijo, todo lo que tú estás diciendo funciona perfecto para las personas que tienen diabetes, pero si alguien tiene colon irritable, no le funciona, porque tú no, o sea, haces que la digestión sea más difícil para estas personas y al final tienden a tener más síntomas. Entonces, no lo que estamos recomendando para un grupo de personas funciona la otra. Vayan al doctor, vayan a la nutricionista, háganse sus exámenes. Métanle el Que las dietas y estilos de vida son personales. Es lo que dijiste al principio, o sea, depende del estilo de vida de la persona, su historia de salud, o sea. Todo. Sí. Y cuéntale a la gente entonces cómo pueden ubicarte, dónde pueden sacar su cita, etcétera, etcétera. Ok, yo trabajo en el Hospital Pacífica Salud. Teléfono de la oficina es 204-8555 y me pueden seguir en redes sociales como Denise Nutrición. Acuérdense decirles que lo vieron aquí para que les den su plato en descuento. No ten eso. Ok, un último mensaje que tú le quieras decir. Yo todavía me quedé con muchas preguntas, pero lamentablemente... La podemos Paga la hacer consulta. después. Sí. Paga la consulta. Sí, tienes tarjeta aquí para saltarla una vez. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero un último mensaje que tú le quieras decir a esa gente, a esos niños, a esos padres, a esos adultos mayores también. Ok, si nos enfocamos en diabetes, que fue gran parte del programa, mientras que es una condición que asusta a muchos por todas las complicaciones que uno escucha, de que es que la ceguera, que es el riñón, que afecta el corazón, etcétera, mucho se puede prevenir si uno logra tener los niveles en rango. Y al final, con diabetes, lo que uno busca es ese control de la hemoglobina glicosilada, ese control de los niveles de azúcar. Entonces, en vez de tenerle miedo y no ver, cerrar un ojo y decir, no veo, no le presto atención, presten atención, aprendan, logren controlar sus niveles y así es como se previenen las complicaciones de la diabetes. Ese fue el episodio del día de hoy. Acuérdate de seguirnos en YouTube, en Spotify, nos puedes escuchar también. Compártele este episodio a tus amigos, a tu familia, a cualquier persona que tú crees que le serviría esta gran clase de nutrición. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de La Sala de Espera. Hasta la próxima.